Bueno, para mí hoy me toca algo especialmente complicado y es hablar hoy después de Antonio. Porque yo tenía claro que tenía que hablar del último Antonio porque ahora lo que voy a contaros yo pues un poco una bajada de intensidad, evidentemente. Pero es verdad, fijaros bien, es verdad que si algo tiene este tipo de actos, si algo tiene el grupo este que habéis creado, y si algo tenéis vosotros, como luchadores, ese afán de que las cosas personales se conviertan en política. Y ese afán de que los actos que se hacen no sean actos personales, sino que sean actos políticos. Y en esa medida, pues yo me siento invitado a darle un poco de contenido técnico-político a un acto que, en verdad, yo creo que es un homenaje a Antonio, que se lo merece, que es un homenaje a una persona que ha aguantado, que ha resistido el embate brutal de los poderosos, pero además es un homenaje a ti, habéis querido convertirlo en algo más y en esa medida vengo. Yo no puedo venir en otra cosa porque no llego a la altura de nada de lo que se merece Antonio como homenaje. Y me toca hablar además después de tres personas pues que saben mucho más que yo de casi todo. Pues Mercedes, que tiene un verbo florido que ya me gustaría a mí hablar como Mercedes, de las personas que mejor hablan que conozco. Antonio, pues con su capacidad brutal que habéis disfrutado de hacer política y salido, que yo nunca me atrevería a llamarlo Sali, que tiene, pues me voy a sentir invitado, que tiene también una experiencia, unos conocimientos y un manejo de lo que ha sido política ciudadana, pues que pocas personas tienen. Yo no tengo nada de eso, voy a hablaros modestamente de algo mucho menos real y más teórico, pero bueno, voy a contaros algunas cosas que tienen que ver, fijaros, con la dimensión ulterior de lo que le ha pasado a Antonio. No digo lo que le ha pasado y no es por hacer por no decirlo. Antonio ha llamado cacería política. Yo creo que efectivamente ha habido una cacería política, pero hay algo más. Algo más porque es una cacería política, pero también ha sido una cacería judicial. Quiero decir, hay un matiz, porque una cosa es que de siempre, pues quien hace política se expone a que el oponente pues utiliza los medios a su alcance. Que los medios a su alcance, pues normalmente van a ser los medios de comunicación que manejas, la infamia que puedan contar sobre ti, lo que puedan ir influenciando. Hay un paso cualitativo que tú has dicho y lo has presentado como un espacio de pruebas en la persecución vuestra, que es la utilización del Poder Judicial. Y eso es de lo que yo quiero contaros un poco. Quiero contaros más que del caso de Antonio, que voy a hacer 3 o 4 comentarios en espera de que no me metan a mí en la cárcel, pero contaros un poco en qué fenómeno estamos viviendo hoy día, que tiene mucho que ver con lo que le pasó a Antonio, pero en una dimensión mucho más global y mucho más asentada. Yo voy a hacer algunos comentarios porque claro, vosotros habéis dicho que fue una casualidad. Pues yo digo que no. Coño, no fue una casualidad. Es decir, si la jueza Alaya te imputa justo cuando empieza la campaña electoral, si la jueza Alaya en otro asunto, en el asunto de Ojeres, cada vez que imputaba a uno del PSOE era cuando empezaba la campaña electoral, si esa señora ha hecho todas esas cosas, coño, no es casualidad. Y lo puedo decir aquí en público, y bueno, pues que me denuncien. No me creo que sea casualidad. Evidentemente, la jueza Alaya ha actuado políticamente. Y ha actuado como un actor político, no como un actor judicial. En su caso, además, muy evidente, en el caso de Antonio, por unos detalles que son personales, pero que tienen interés. Hombre, el oponente a Antonio en las elecciones era un juez. Un juez que deja la carrera judicial para presentarse como alcalde. Y casualmente la jueza que imputa y que hace todo esto, que os hace esto a vosotros, es la mejor amiga del juez que acaba de dejar la carrera. Hombre, blanco y en botella. Llamadlo casualidad, yo no lo llamo casualidad. Tampoco me atrevo, y por eso me toco madera, a decir que sea prevaricación. La prevaricación judicial es algo, desgraciadamente, casi imposible de probar. Prevaricación judicial es cuando un juez dicta una resolución que sabe que es injusta a sabiendas. Y como siempre se dice, no lo sabía, no puede demostrar la sabienda, pues nunca hay prevaricación. Luego no voy a atreverme a decir que ha sido prevaricación para que no me demande la jueza Alaya si llega a escucharme. Pero evidentemente no fue casualidad y evidentemente fue una acción política adaptada por un juez. Y de eso es de lo que hablamos con el palabrejo este que hoy hemos estado usando, del lawfare,
o como queráis llamarlo. El lawfare, yo tampoco tengo muy claro si usar esa palabra, pero es que no tenemos una palabra española. Habría que llamarlo guerra judicial, sí, o golpe de estado judicial, sí, o no tengo muy claro cómo llamarlo. Pero básicamente de lo que se trata, fijaros, es de que el poder judicial en las sociedades más contemporáneas deja de ser un poder neutro y un poder que se limita a aplicar la ley y se convierte en un actor político, con diversos grados, en diversos modos, pero se convierten en actores políticos. Eso en España es especialmente grave. Después le contestaré a lo que planteaba Mercedes de la situación española. Es especialmente grave y fijaros, os apunto una cosa, no tiene que ver con la independencia judicial. Nos equivocamos cuando creemos que es un problema de independencia judicial. Los jueces españoles son independientes. ¿Qué quiere decir independiente? Que nadie te puede presionar. Los jueces españoles y la jueza Alaya son independientes. Lo que no son es neutrales. No confundamos independencia judicial con imparcialidad o neutralidad judicial. La independencia está asegurada por la Constitución y las leyes. Nadie puede obligar a un juez a que tome una decisión. Pero lo que no son es imparciales y neutrales. No afrontan los problemas que tienen que resolver con la neutralidad que se esperaría del poder judicial que nos habían planteado históricamente, que era ese poder neutral, poder que dice la palabra de la ley. Luego en España tenemos, y en Europa, un problema de neutralidad y de falta de autonomía judicial, pero no de independencia. No lo confundamos porque entonces ellos se defienden diciendo que estamos atacando la independencia judicial. Yo no ataco la independencia judicial. Yo lo que ataco es la falta de neutralidad del Poder Judicial. Dicho eso, es un fenómeno que no es solo español, que no ha empezado hace poco, empezó, fijaros, hace más tiempo con una cosa que se llamaba antiguamente, a algunos igual os suena, si sois juristas, el derecho penal del enemigo. Se hablaba del derecho penal del enemigo, un concepto que surge en los años 80, sobre todo en América Latina, cuando se empieza, en España ha habido algunos casos, cuando se empiezan a aprobar leyes penales para castigar a determinado grupo y no castigar a otro. Es decir, que el derecho penal no se aplica igual a todos los ciudadanos, sino que yo saco normas buscando castigar a determinadas personas. Eso ha evolucionado y los que estudian esto, la gente que más sabe de lawfare, lo que analizan, y no voy a aburriros mucho, voy a hablar muy poquito tiempo, pero déjame que os cuente esta idea. Los que analizan el lawfare lo que dicen es que los jueces vienen a sustituir a los militares. Fijaros bien, en lo que antes eran, hasta los años 80, 90, los golpes de estado militar, la fuerza militar, en algún momento descubren que más fácil y que más aceptado por la población que dar un golpe de estado militar, que sacar los tanques a la calle, que hacer un pronunciamiento, un señor vestido con unas medallas, es tirar del Poder Judicial. Y no solo es más barato, es más aceptable. Cuando el Poder Judicial dice usted no tiene derecho a ser presidente de la República y el presidente va a ser fulanito, nos lo tragamos. Lo que está pasando estos días en Perú, pero que ha pasado en muchos sitios. Llega un juez y dice usted no puede ser presidente de gobierno, le toca ser a fulanito, y todo eso lo ha dicho un juez. No lo vivimos con la dureza de un golpe de Estado, de los tanques en la calle. Entonces los jueces vienen a sustituir a los militares. Y los jueces, fijaros, tienen detrás una fuerza, un poder que no tienen los militares. ¿Cuál es? El de la legitimidad. Nuestras sociedades están basadas en lo que llamamos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho quiere decir que en la sociedad nadie utiliza la fuerza, sino es a través de la ley. Cuando usted quiere cambiar algo, no usa la fuerza bruta, sino que aprueba una norma que dice que hay que cambiarlo. Claro, el Estado de Derecho se basa en que se cumplan las normas. Y para que se cumplan las normas hace falta un poder judicial. Luego decimos, cada vez que un juez dice algo, se está aplicando el Estado de Derecho. Con lo cual, las opiniones y las palabras de los jueces tienen toda la legitimidad y todo el respeto de la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Que esa premisa funciona en la medida en que el juez realmente se limite a aplicar las leyes. Cuando el juez no aplica las leyes, se derrumba todo el sistema. Pero la legitimidad social sigue siendo la misma. El juez sigue diciendo, yo soy un juez, yo hablo en nombre de la ley, si usted me critica o usted me ataca, está atentando a la democracia. Eso lo estamos viviendo en España hoy día. Fíjense, salen los jueces en tropel a pedir que dimita el presidente de gobierno.
a pedir que dimita a la ministra de Igualdad. En tropel, las asociaciones judiciales, con lo de la ley sí, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por activa y por pasiva. Que dimita a la ministra, ¿no sabe? Como salga la ministra y diga simplemente que no le gusta una resolución judicial, todos los jueces protestan, pidan amparo al Consejo General, nos están atacando, están rompiendo la independencia del Poder Judicial. Fijaros, es un poder que ellos se pueden permitir decir cualquier cosa, porque todo el que critique a un juez va a ser calificado de atentado a la democracia, de atentado a la independencia judicial. Con lo cual el sistema es perfecto para utilizar a la judicatura como antiguamente se utilizaba a los militares. Es muy difícil resistirse, es muy difícil denunciarlo. Claro, fijaros, en el fondo, por poner un símil, hoy dentro de media hora, tenemos que dando prisa, empieza un partido de fútbol. Bueno, pues para que entendáis bien lo que está pasando con los jueces, es como si en un partido de fútbol, yo siempre lo digo, en un partido de fútbol el árbitro no es que le dé la razón siempre a un equipo, no es como en Madrid, que siempre gana. Eso te iba a decir. No, claro. No. El lawfare es como si el árbitro en un momento del partido se pone una camiseta de otro equipo o sin ponérsela, coge la pelota, tira a puerta y mete un gol. Dice gol que lo he metido yo. Es decir, el que tiene que hacer de árbitro no es ya que le dé razón a uno u otro, sino que se convierte en un actor. Y como actor es el que toma decisiones. Bien, ¿cuándo se usa? Y voy a ir muy rápido ya a lo que quiero contar. ¿Cuándo se está usando el lawfare en nuestras sociedades? Esencialmente, y por eso el caso de Sevilla, pues un buen ejemplo para cómo empieza, es una cosa muy incipiente que después se ha sofisticado. El lawfare se está usando cuando la derecha pierde el poder. ¿Por qué? Pues porque en todo este tipo de cosas, el poder judicial a quien defiende es al poder establecido. A quien defiende es a los que mandan de verdad en la sociedad. Los poderosos, le podéis dar el nombre que queráis, cada uno en su teoría política, como quiera. Los que mandan, los poderosos, el capital, que no solamente el capital, la iglesia, los militares, las empresas, los que han mandado siempre. Esos son los intereses que representa el poder judicial. Luego, cuando más se acentúa el lawfare, en los casos en los que la derecha pierde el poder. Pierde el poder democrático, pero le quedan otros poderes. Entonces, cuando hay unas elecciones, y en España ha sido muy claro en muchos casos, pero bueno, en Sevilla es un apunte de algo que se queda mucho después. Cuando ha habido gobiernos de izquierda, cuando ha gobernado en España, bueno, ¿no os acordáis? Olvidaros ya de Felipe González, que también, cuando gobernó Zapatero, se presentaba públicamente como es ilegítimo este señor cómo va a ser presidente de gobierno. Y empieza la caña judicial, cuando ha llegado Pedro Sánchez otra vez, pero con la coalición que tiene, etcétera, etcétera. Cuando la derecha pierde el poder, los jueces se encargan de que no lo pierda. ¿Cómo lo hacen? Con distintas estrategias. Yo me he apuntado aquí varias, no quiero aburriros mucho, pero hay varias. Una estrategia, la más simple de todas, pues el caso de Antonio, y ahora voy a poner ejemplos actuales. Imputar y presentar como posible delincuente a algún político, aunque quede absuelto. Eso es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque un juez cualquiera, en España la independencia judicial es que cada juez es el poder judicial. Y además tenemos la instrucción judicial, que los asuntos judiciales los instruye un juez. Luego el juez instructor es Dios. En el Estado de Derecho es Dios. Nadie le puede decir cómo tiene que instruir su caso. Luego un juez, en el mejor de los casos, con buena intención, imagínense, la jueza Alaya no piensa que esté haciendo nada malo. Ella piensa que en su cabeza, si tú eres comunista, algo me adorarás. Si eres socialista, estarás robando. Luego ya no lo hace con mala fe, no la podemos acusar de prevaricación. Pero en su cabeza, en ese modo de actuar, pues evidentemente ella va a empezar una instrucción en la que siempre se va a dirigir contra determinadas personas. Se hizo contigo, pero se ha hecho con la cúpula de los que son Unidas Podemos, es decir, de Izquierda Unida, unido con Podemos, pues con la cúpula con casi todos, acordaros. Y no por nada, yo no es que tenga un afecto grande personal, que no lo tengo por Pablo Iglesias, pero acordaros que han hecho con Pablo Iglesias o con Irene Montero. El caso de la niñera, le dejan un día a una compañera, a una diputada, le dejan a una diputada que le cuide el niño y un juez los imputa por decir que están utilizando como niñera a una persona que han contratado. Un disparate. Que tuvo que ir a declarar. Un disparate. Que una diputada ha ido a declarar porque estuvo cuidando del niño a una compañera. Pero da igual.
y a otra persona le pierde la tarjeta de teléfono en una operación rara, cuando se la devuelve, no se ha devuelto, pues lo vuelven a imputar, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Imputaciones constantes. Da igual que al final, como en tu caso, haya solución o no haya solución, porque ante la opinión pública queda como un delincuente. Eso es lo más light. En otros casos se utiliza el Poder Judicial ya para intervenir directamente en la composición de los órganos. Y ha habido condenas, bueno, acordaros el caso, o sea, todo. El diputado, otra vez, de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, el muchacho de Arrasta. Este muchacho, dicen que le dio una patada a un policía, el policía no se acuerda bien. Un policía dice, yo creo que fue él, hace 8 años, lo juzga el Tribunal Supremo sin posibilidad de apelación, con un único tribunal, y dice el Tribunal Supremo, bueno, pues si ese policía será verdad, usted ya no es diputado. Y deja ese diputado. Es decir, eso es lawfare, eso es utilizar el Poder Judicial para interferir. Pero estos procesos van mucho más allá. No es por minimizar ni muchísimo menos el caso de Antonio. El caso de Antonio ha tenido un sufrimiento personal que nada más que lo sabes tú. Y tu familia y algunos ni eso. Y es terrible. Pero desde el punto de vista político hay casos más gordos. Hay casos más gordos, os pongo 2 ejemplos. Hay países, todavía no hemos llegado a eso en España, en que se ha utilizado directamente para cambiar la presidencia. El caso de Lula. Un juez, fijaros, pero el caso de Lula es sangrante porque un juez imputa a Lula y dice que no puede ser candidato. Lo mete en la cárcel provisionalmente. Y ese juez, 2 meses después, gana las elecciones y es nombrado ministro de Justicia. Sergio. Con lo cual, fijaros lo que sucede. Que cuando eres juez, eres la personificación de la neutralidad y 2 días después eres alcalde, eres ministro de Justicia. Pero es que hay un último efecto del lawfare que es el más terrible, aunque no lo parezca, y el más sutil. Y es la posibilidad de, si alguien controla una ideología, controla los máximos órganos judiciales, hacen de oposición real al gobierno. Un gobierno como el actual gobierno español, que es un gobierno de izquierda, de coalición, os guste más o menos, ya no vamos a entrar aquí cada uno lo que tiene. Un gobierno como el actual tiene muchos problemas para llevar adelante sus políticas de transformación cuando se encuentra enfrente un Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional que todo lo que haga se lo van a tumbar. La gestión de la pandemia. El Tribunal Constitucional, en una sentencia disparatada, que los que nos dedicamos a esto lo vemos, y es que no tiene ni pie ni cabeza. Porque él fue letrado del Constitucional. Yo estoy trabajando allí, pero pero cualquiera que se dedique al derecho constitucional sabe que es un disparate decir que había que haber declarado el estado de... Sí, estado de emergencia en vez de estado de alarma. Un disparate porque dice la Constitución que solo se puede hacer cuando haya disturbios. Y que cuando hay una epidemia lo que hay que hacer es el estado de alarma. El gobierno lo hizo como había que hacerlo. Bueno, pues se inventa de pronto el Tribunal Constitucional que para confinar a alguien en su casa hay que declarar el estado de emergencia, que sea. Y entonces anulan de excepción, perdón, que no me salía la palabra, el estado de excepción. Pero fíjense, es tan disparatado todo que 2 semanas después de que el Tribunal Constitucional diga esto, un volcán estalla en La Palma, en Canarias, confinan a toda la población y los tribunales dicen perfectamente, no hay que declarar ni estado de alarma ni nada, usted puede confinar. Luego es un disparate, pero es un disparate que viene a decirte, fijaros, todas las políticas que haya tomado el gobierno durante la pandemia ya están heridas de muerte porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no se podía hacer. Cualquier ley transformadora que adopte el gobierno actual, si no controla el Tribunal Constitucional, si no hay una mayoría progresista, y es muy triste decirlo así, pero es como funciona, te la van a tumbar. Todas. Luego, el lawfare, fijaros bien, en última instancia es la perversión del Poder Judicial. Porque en última instancia quiere decir, tenemos mecanismos para que aunque perdamos las elecciones, vamos a seguir impidiendo que se realicen políticas de transformación. Eso es a lo que aludía Antonio hace un momento, cuando decía que en Sevilla pues se había intervenido en el mercado inmobiliario o se había intervenido en la contratación pública. Pues para parar eso utilizamos métodos más burdos, como es decir, imputamos a este señor, evitamos que gane. Pero hay métodos mucho más sutiles. Para parar ese tipo de cosas tienes un Tribunal Supremo, un Tribunal Constitucional, que en un momento dado te van a decir, anulamos los contratos del gobierno de este tipo, anulamos las políticas públicas. Ya pasó en Andalucía.
Cuando en Andalucía, el gobierno de Andalucía, el gobierno socialista, en la época de coalición con Izquierda Unida, aprobó una ley que permitía la expropiación temporal de uso de las viviendas propiedad de bancos que no se usaran, una ley perfectamente constitucional, el Tribunal Constitucional de entonces, en manos de la derecha, se encargó de anular esa ley para que en Andalucía no pudiéramos expropiar provisionalmente las casas. Ese es el tipo de cosas que, digamos, el lawfare de cada día. Y acabo con un comentario, no me quiero extender mucho más. Esto es típico, la gente que llega y dice, voy a acabar, y nunca acaba. Perdón. Un tema nada más. Lo que preguntaba, podríamos desarrollarlo más, pero lo que decía antes Mercedes, es un problema español, no es un problema exclusivamente español, pero es un problema especialmente español. Tiene que ver, tú has dicho antes, la transición. No es la transición. Fijaros, en España la transición la hicimos, o la hicieron, quienes la hicieron, asumiendo que los funcionarios iban a seguir todos en su puesto. Los profesores, que eran profesores un día, pues un día explicaban formación del espíritu nacional y al día siguiente explicaban la Constitución, sin problema. Los guardias de tráfico los mismos, pero el Poder Judicial también. Pero en el Poder Judicial hay un problema añadido, y es que el Poder Judicial, como aplica las leyes, tiene una tendencia a creerse determinadas leyes. Los jueces que en España metían en la cárcel a los sindicalistas, al día siguiente tenían que aprobar la Constitución. Tenían que aplicar la Constitución. Tenían que defender los derechos constitucionales. La mayoría lo intentaron, pero para empezar tenían un problema de formación. De que no están preparados, de que no saben, si no sabían en las universidades, ¿cómo van a saber? Bueno, esos jueces en ese momento no estaban preparados. Pero es que en España hemos tenido un problema y tenemos un problema con el acceso a la función judicial. En España, para convertirte en juez, aparte de una oposición que tienes que estudiar 5 años, no sé qué, necesitas un preparador. Y hay todo un proceso en España por el que te conviertes en juez a través de una inmersión en una especie de grupo, una corporación en la que te vas convirtiendo en juez y vas pensando como juez. Porque no hay becas. Por ejemplo, no solo porque no hay becas, porque el sistema... No hay becas. Pero aparte de que no haya becas, el sistema de acceso es memorístico. Fijaros el disparate. Hoy día cualquier ley la busca en Internet. Bueno, pues llega un aspirante a juez y se tiene que saber de memoria las leyes. Y es lo único que se evalúa. Claro. Es un poquito una tara. Es una tara, pero fijaros, no se evalúa la capacidad de empatía, el saber ponerse en la posición de otro. No tienen una formación previa. Hay países que para ser juez tienes que haber trabajado antes 3 o 4 años como abogado. Con lo cual tú has visto los dos lados. Claro. No, en España tú te conviertes en juez después de estudiar, te metes en un cuarto, un preparador. Entonces, no tienen conocimiento de la realidad. No tienen empatía o no se descontrola que tengan empatía. No tienen formación específica en determinadas materias. Por ejemplo, los temarios de judicatura tienen poquísimo de derechos fundamentales. No saben casi nada. Pero es que tienen mucho menos de perspectiva de género o es que tienen mucho menos de otros temas. Entonces, los jueces salen sin la preparación necesaria para aplicar las leyes. Y además sin controles. Y se meten directamente en un mundo muy corporativo en el que se recibe. ¿Qué se consigue con eso? Que los jueces no cambian. Con lo cual, la mentalidad del Poder Judicial español en el año 2021 se parece demasiado a la forma de ser y a la mentalidad de los jueces españoles del año 1978, aunque respeten la ley, respeten la Constitución y apliquen otras leyes. Entonces es muy fácil que haya jueces que, como no tienen esa conciencia de neutralidad, a la hora de aplicar las leyes, creyendo ellos que lo hacen bien, crean que su papel es defender su modelo de España y no defender la democracia. Y acabo con un comentario. Se vio, aunque no os guste, en el caso de Cataluña. Los jueces del Tribunal Supremo que tuvieron que juzgar a los líderes catalanes independentistas dijeron claramente que su papel era defender la unidad de España. Y si para defender la unidad de España tienen que saltarse los derechos fundamentales y meter en prisión a una persona cuando no tiene los requisitos de prisión provisional, o si te tienen que inventar un delito de sedición que nunca se había aplicado y que se lo inventaron, o tienen que hacer lo que sea, lo hacen porque creen que su papel no es aplicar la ley, sino defender un modelo determinado de país. Entonces, mientras tengamos jueces que creen que ellos tienen que defender un modelo y no que tienen que defender la ley democrática aprobada por la mayoría, pues tendremos lawfare. Muchas gracias. ¡Buah, qué bueno! ¡Qué bueno eres! Voy a apuntar a tu clase.